anestesia o estaba en sus pañales y ha intentado operar el corazón. De hecho, en el año 1912 se hizo la primera intervención en una válvula cardíaca. El doctor Cuvier tenía el planteamiento de usar un cuchillo para cortar una válvula aórtica aparentemente esterosada. Pero al momento que abrió el esternón se dio cuenta de que el tejido aórtico estaba tan ensanchado y friable que meter un cuchillo probablemente hubiera matado al paciente. Así que hizo lo que mejor vino a su cabeza y hasta usó su dedo para romper la válvula aórtica. Y el paciente sobrevivió. Fue la primera valvulotomía aórtica cerrada en la historia. Igual con la válvula mitral, solo que esto ya fue un poco más científicamente apto. El doctor Cutler operó a una niña que sufría de cardiopatía reumática. Y como verán más adelante, era y es todavía en nuestro país una de las primeras causas de estenosis mitral. La pobre pequeña estaba con insuficiencia cardíaca, ya tenía complicaciones multiorgánicas, y ya para ese tiempo la cirugía cardiotorácica había evolucionado al punto de tener aparatitos como este. Cardiomiótico. Entonces el doctor hizo este abordaje, que casualmente es la primera operación valvular reportada en un artículo científico. La primera comisurotomía transventricular, la técnica de Cutler-Beth-Levine. Lo que hizo esencialmente es una cosa: agarrar el corazón y entrar por el ápice. ¿A ciegas? Sí, a ciegas. En ese momento no había circulación extracorpórea, no había manera de detener el corazón. La única manera que tuvo para operar a esta paciente es usando esa flechita que se ponía. Entonces, usando un abordaje a través de la pared ventricular, llegó a la comisura y la cortó. Y adivinen qué también, la niña sobrevivió. Es más, vivió 6 años más. Y se murió no de un problema cardíaco, se murió de una neumonía. Son temas del mundo antiguo. De hecho, el siguiente granito que permitió que la cirugía cardiotorácica avanzara fue el descubrimiento de la circulación extracorpórea. Y eso partió porque después de las cirugías que hicieron Cutler, Beth y Levine, se dieron cuenta de que había pacientes que estaban tan graves que no podían operarlos de la forma tradicional. Había que detener el corazón. Y se hicieron múltiples experimentos hasta llegar a conocer las máquinas que ustedes conocen ahora, ¿no? Que son las de Visco. De hecho, se empezaron a usar pulmones de mono en un primer momento, pero el experimento no funcionó. Tuvieron que pasar muchos años hasta que finalmente se pudiera hacer una cirugía de reemplazo valvular. La primera máquina de bypass cardiopulmonar funcionaba a partir de los años 50. A partir de los años 60 casi. Y este señor creó la primera válvula mitral de reemplazo, era la válvula de Wolf. Tenía muchas fallas técnicas, pero era lo mejor que había. Pero no la podían colocar sin detener el corazón, así que tuvieron que pasar 10 años más hasta que el doctor Harkin pudo por fin hacer la primera cirugía de corazón abierto para reemplazo valvular. Y parece casi increíble que hayamos llegado a los abordajes mínimamente invasivos al momento. De trabajar a ciegas a trabajar de esta forma. Ya ni siquiera tenemos que cortar el pecho para poder llegar a la válvula. Un abordaje vía arteria femoral, una dilatación con balón e inserción de un catéter, de una válvula de reemplazo aórtico, sin necesidad de suturas, sin necesidad de cortes. Lo mismo que han visto allí es esencialmente eso. Por medio de una cinecoronariografía. Se inserta el catéter igual por acceso femoral y se va guiando hacia el corazón, atraviesa las válvulas y llega, atraviesa la arteria aorta y llega a la válvula sigmoidea aórtica. Nuevamente, tiene que inyectar contraste para poder ver el recorrido de la arteria. Y una vez que lo ubican, inflan el valvo. Y después se inserta la prótesis, se infla y ahí está. Un problema que ha matado a cantidad de personas en el siglo pasado, ahora lo podemos solucionar en un lapso de 2 horas. Sí, y esto ha tenido un impacto terrible en la mortalidad, ni siquiera en los últimos 100 años, en los últimos 20 años. Cada año nos morimos
menos por problemas valvulares. ¿Correcto? Por año más o menos mueren 0.75 por 100.000 personas menos en el mundo. Y eso ha impactado a las dos principales valvulopatías prevalentes que nos quedan, que son la estenosis aórtica y la insuficiencia central. Desde que empezaron a haber los abordajes transvalvulares, que aún hasta el día de hoy no son la primera línea de tratamiento, como van a ver más adelante, han cambiado bastante la mortalidad del país. Completamente gráfico, la estadística es 100% significativa. Pero esto solamente es posible para Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia. Hasta el día de hoy todavía el 2.5% de la población todavía tiene problemas valvulares, la gran mayoría de ellos severos. ¿Y por qué severos? Porque los encontramos a corta edad. Y es que la mayoría de estas valvulopatías pasan asintomáticas por mucho tiempo, con algunas excepciones, no salvo sean congénitas o específicamente sean de etiología reumática. La gran mayoría son del anciano, del adulto y del anciano. Y por más que ya se han llegado a hacer en todo el mundo más de 250.000 reemplazos valvulares al año, la mitad de ellos en Estados Unidos, por supuesto, pues todavía seguimos teniendo, en realidad son más de 25.000 muertes anuales por esto. Y esto solamente es en Estados Unidos y Europa, por supuesto. Lamentablemente en nuestro país no tenemos una muy buena base de datos que nos permita saber exactamente cuántas operaciones estamos haciendo al año y cuántas personas estamos tratando. Algunos hospitales optan por el ostracismo, como Lincoln, que rara vez se cambian sus estadísticas. Por lo tanto, la información que hay es muy pequeña. Ahora, una pequeña mención honrosa a la cardiopatía reumática, que probablemente en pediatría la han visto como la famosa fiebre reumática. En términos del adulto, pues la única que va a tener mucha relevancia es precisamente la carditis, que puede ser endocarditis, miocarditis o pericarditis. El mecanismo, aparentemente mímica molecular, un cruce que va a hacer que reaccione el sistema inmunitario sobre anticuerpos que imitan muy bien la estructura del endocardio que rodea las válvulas. ¿Y por qué afecta tanto a las válvulas? Es porque hay muchas cosas de sellamiento. La sangre pasa a presión entre cada válvula, lo que significa que ese endocardio se lesiona cada segundo y eventualmente se repara cada segundo. Pero eso también indica que progresivamente nuestro corazón se va enfermando. Ahora, si le sumamos más dañitos por allí, poco a poco vamos a llegar, la gran mayoría de nosotros, a tener cierto grado de esclerosis y estenosis aórtica al momento de que envejecemos. Y no, eso no está mal, es parte del proceso de envejecimiento. Ahora, la mayoría de la epidemiología respecto de la cardiopatía reumática es África, Asia y Oceanía. Lamentablemente Sudamérica casi nunca entra a la estadística mundial. Sin embargo, se reconoce que en Colombia, Argentina, Perú y Bolivia, que no se habla mucho, todavía es una causa muy importante, porque todavía tenemos muchos factores de riesgo. Eso lo describieron en los años 90 en Cayetano, que la complicación más frecuente de la fiebre reumática es la carditis. ¿Y esto por qué? Porque todavía nuestra población es relativamente joven. Todavía, a pesar de que hablan de que la población ya está envejeciendo, todavía la tasa de natalidad del país es bastante alta. Tenemos bastantes niños y la gran mayoría de ellos viven en condiciones de pobreza, hacinamiento, no tienen educación, viven en zonas alejadas con pobres de sus servicios médicos. Ellos nunca se van a controlar de nada. Entonces llegan a cierta edad y es muy probable que hayan tenido por lo menos un episodio de fiebre reumática. Pues es muy probable que alguno de ustedes también lo haya tenido y no se haya dado cuenta. ¿A quién no le ha dado una amigdalitis cuando era bebé? Y esto es de la San Marcos, es un reporte de los años 50 todavía, que recién lo publicaron en el 90, para que vean cómo estamos. Pero lo que probablemente tenga de relevante, porque concuerda con el resto del mundo, es que la válvula que más se afecta por la fiebre reumática es la válvula mitral. Correcto, eso quiero que se lo vaya grabando. En segundo lugar, la cardiopatía reumática, por más de ser sintomática como fiebre reumática, no va a producir insuficiencia cardíaca en por lo menos el 55% de casos. Quiere decir que de cada uno de los chibolitos que ustedes atienden en pediatría por una faringitis y haga fiebre a las 2 semanas, casi la mitad de ellos probablemente desarrollen una cardiopatía reumática y nunca se van a dar cuenta. Probablemente a sus 30 años. Y finalmente un dato que es particularmente interesante porque es cierto. En la boca tenemos una buena variedad de estreptococos y también tenemos estreptococcus tipo A.
pues las caries dentales tienen mucho que ver con el desarrollo de eso. Yo de ustedes me lavaría la boca 3 veces al día, porque esto es una realidad. Y esto nada más para mencionarlo, porque haciendo énfasis en todo lo que he comentado, no tenemos estadística nacional desde hace muchos años, así que no es posible brindarles datos muy precisos respecto de cómo se desarrollan las cardiopatía valvulares en el país. En Estados Unidos ya se sabe que las cardiopatía aórticas son las más frecuentes, más o menos el 60%. En Europa es muy parecido. La más común, la estenosis aórtica. Los problemas valvulares mitrales siguen en frecuencia, aproximadamente un 15%, y la gran mayoría de ellos, insuficiencia mitral. Y el resto en el acumulado son todas las demás. Cuando hablemos de valvulopatías del corazón derecho, se van a dar cuenta que la mayoría son por problemas congénitos, por lo cual no los vamos a tratar tanto en esta clase. Ahora, si nos preguntamos cuál es la cardiopatía valvular que mata más, pues es estenosis aórtica. Precisamente por una cosa: si ustedes tapan el tracto de salida del corazón, ¿llega sangre de las coronarias? No, ¿verdad? Si es que se acuerdan un poco de su clase de la clase de infarto, una de las causas de infarto es la estenosis aórtica severa. Obviamente no es muy común, pero está ahí. Ahora volvamos al Perucito. Lamentablemente vamos a hablar de algunos trabajos muy separados de investigación y un par de tesis para más o menos llevar a comparación a lo que ocurre en nuestro país. Este habla de insuficiencia cardíaca en general, y como pueden ver, la gran mayoría de trastornos cardíacos se van a detectar en edades que van de los 40 años en adelante. De hecho, si repasamos los factores de riesgo, ser un varón de 55 años es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca, aislado y no modificable. Así que lo siento mucho, chicos, van a morir pobres. ¿Perfecto? De todos estos problemas, estos en el Hospital Revalliate, aquí cito nomás, estamos a 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, el 12% de insuficiencias cardíacas agudas recibidas fueron por valvulopatías. 12%, no es un porcentaje nada especial. Ahora, el problema de la estadística es que no te dice exactamente qué es lo que lo causó. Puede ser un valvulópata que también era diabético, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que nos llama la atención acá? Que estos pacientes lleguen a una clase funcional 2 a 3, lo que significa que es una insuficiencia cardíaca sintomática. Igual cuando vimos lo de cáncer de pulmón, que hablamos que si el paciente ya está sintomático y está fregado, exactamente igual pasa en la insuficiencia cardíaca. Y lamentablemente, si revisan las guías de tratamiento, todas están enfocadas en pacientes en estadio C en adelante, porque es lo que hemos estudiado por más de 100 años. Todavía no hay manera de prevenirlo, todavía estamos tratando de buscar biomarcadores, demás cosas que estamos tratando de jalarlas para clases pre-falla. Pero todavía en nuestro medio y en realidad en el resto del mundo tenemos pacientes ya con daño cardíaco avanzado y al momento de presentarse a los servicios médicos ya tienen un daño establecido. Y los síntomas pues son muy variables, no vamos a darle muchas vueltas. Ahora vamos un poco más alto, a la ciudad de Arequipa. Vemos que la estadística es bastante similar. La tasa de valvulopatías pues va por ahí. La más frecuente, acá al menos en Arequipa, la insuficiencia mitral. ¿Y se acuerdan por qué, verdad? Tiene reumático. Vive con nosotros. Todavía vivimos en un país en desarrollo, estamos en riesgo de hacerlo. Y esto de acá, en Estados Unidos, ya es la insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, perdón, porque es más degenerativa en su gran porcentaje. Acá todavía estamos lidiando con problemas de la fiebre reumática, ¿no? Que desde luego no se reporta desde hace mucho tiempo. Síntomas, todos ellos, insuficiencia cardíaca, pues ya clínicamente importante. Entonces, nuevamente se repite el mismo fenómeno, pues estamos encontrando demasiado tarde o el paciente está yendo demasiado tarde. Ahora vamos todavía más alto, bueno, a 30% de valvulopatías. No tiene sentido, porque acá hay menos valvulopatías que aquí. Aquí tiene áreas naturales acá. Ahora vamos mucho más arriba todavía, vamos a Huancayo, al Hospital Ramiro Pialé. Y acá vemos una situación bastante particular. Tenemos insuficiencia tricuspide como la más frecuente. Acabamos de romper el sistema, ¿qué pasó? ¿Alguien tiene idea de por qué? La altura. Efectivamente, ellos lidian con una cantidad de oxígeno mucho menor. Igual que en La Paz. Exactamente. Exactamente.
Entonces, eso va a hacer que desarrollen algún grado de hipertensión pulmonar, aunque no sea clínicamente representativo. Seguramente más de uno de ustedes habrá escuchado del mal de montaña crónica. Todas las comunidades de Huancavelica, Junín, Ayacucho, Cusco y algunas zonas de Arequipa también lo vieron. Es por eso que para ellos la insuficiencia cuspidia es un dato más relevante. Naturalmente seguido de la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica. Y mucho tienen que ver con la cardiopatía reumática, nuevamente. Así que quiero que se graben ese detalle. La causa más frecuente de cardiopatías valvulares en el Perú sigue siendo la cardiopatía reumática. ¿Correcto? Aquí no importa si son Maldini o son González, a todos les pasa igual. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en el país? En general en todo el mundo, la incidencia y prevalencia son completamente inexactas. Uno, no tenemos una buena base de datos. En segundo lugar, todos los problemas valvulares, como les acabo de decir, pasan desapercibidos por 20 años, 30 años, 40 años. La gente no se da cuenta hasta que ya presenta síntomas. Y aún teniendo síntomas, muchas veces lo atribuyen a cualquier otra cosa. Ahora, expongan eso a un paciente multimórbido. Tiene sentido de que si tiene EPOC va a tener fatiga. ¿Y quién dice que no puede ser también valvulópata? ¿No? Las grandes altitudes. Se acaban de dar cuenta que la epidemiología es bastante más variada en este país que en muchos otros, porque tenemos todos los pisos altitudinales, a diferencia de otros lugares. Y en esa variedad también encontramos muchos problemas, pero no les damos solución aún. El alto grado de envejecimiento de la población, más que nada en Europa y Estados Unidos, y las olas migratorias. De hecho, en estos últimos 10 años estamos viviendo una de las más grandes olas migratorias, y no solamente hablo de los venezolanos, hablo en todas partes del mundo, en realidad, por temas de trabajo, guerra, etc. Por otro lado, también no es que tengamos equipos de diagnóstico en todos los hospitales, ¿no? Alguien de acá es de Chiclayo. ¿Tú? Chiclayo. ¿Sabes si el Almanzor tiene ecocardiógrafo? Sí. No tiene. No tiene. Tuve una amiga que trabajaba allí, ya sigue en el verano de este año. La contrataron como cardióloga, pero no había ecocardiógrafo. Recién cuando fue, estaban haciendo la gestión para conseguir uno. Y es uno de los hospitales más grandes de Chiclayo. Y es un muy buen hospital, es un muy buen hospital de la Almanzor. Sin embargo, no tiene cómo hacer diagnóstico de eso. Y eso también quiero que se grabe. La única manera de diagnosticar completamente una cardiopatía valvular es por medio de ecocardiografía. Ustedes pueden sospecharlo a partir de un soplo, pero como vamos a ver más adelante, no todos los soplos son problemas valvulares. ¿Correcto? Y finalmente, sobre todo en nuestro caso, la población no tiene mucho acceso a cuidados médicos. Y eso que dicen que estadísticamente tenemos postas suficientes para cubrir a toda la población, pero si ven la localización de cada una de ellas, realmente no cubrimos. Tomando en cuenta que cada ecocardiografía cuesta también algo de 200 soles en un consultorio en particular, la más barata, no creo que muchos tengan la posibilidad de pagarse en el ámbito particular. Entonces, tenemos que repasar unas cuantas cositas para que entiendan los problemas, acá ven los problemas valvulares. A manera de resumen, seguramente cuando hicieron fisiología vieron toda la teoría de las bandas miocárdicas de Torren-Wasp, cómo funciona el corazón. Entonces podemos concluir tres cosas. Uno, el corazón es una bomba de presión y succión que funciona con dos momentos activos, la contracción y la relajación. Así es, ambos consumen energía. Ahora, ¿qué se requiere para que el corazón pueda contraer sus lazadas basal, intermedia y apical? Aparte de la energía, que haya una gradiente de presiones, ¿verdad? Para completar el circuito desde el circuito, desde la circulación pulmonar a la sistémica. Y esa es la función que tiene el corazón. Entonces, si memorizan esos tres factores, van a entender bastante mejor lo que va a venir después. Porque gracias al esqueleto valvular del corazón tenemos esa gradiente de presiones. No aparecen de forma mágica. El corazón de un feto comienza a las 3 semanas con la disposición misma de un pescado, tiene 2 cámaras y progresivamente se va cambiando a convertirse en un corazón verticameral. Ahora, si agarramos el mesénquima y los almohadillones epicárdicos, endocárdicos, es lo que eventualmente va a derivar a formar las válvulas. Entonces no es ninguna sorpresa
la anatomía de estas válvulas y no le vamos a dar mucha vuelta. Simplemente acuérdense la disposición que tiene el tricúspide 3, la mitral 2 válvulas y las sigmoideas cada una 3. ¿Cuál es el problema de aquí? Como les he comentado antes, el problema son las puertas de cizallamiento. Al momento de que pasa la sangre a presión por estas válvulas, van lacerando poco a poco los anillos valvulares. Es un proceso natural de desgaste, es como cualquier máquina. Le tienen que dar mantenimiento a sus carros, ¿sí o no? Porque si no el motor se malogra y les vive menos. Exactamente igual pasa con el corazón, tiene mantenimiento diario, cada segundo. Pero conforme vamos envejeciendo, este mantenimiento se hace cada vez más lento. Entonces quiero que entiendan dos cosas. Para mantener vivas estas presiones y para que puedan jugar entre ellas, tenemos dos fenómenos importantes que van a explicar las complicaciones de las válvulas. Uno es el principio de conservación de masas. Quiere decir que el flujo a través de una superficie va a equipararse al otro lado con el mismo producto. Quiere decir que el área, o la circunferencia de la aurícula, en este caso del ventrículo, hacia la aorta, va a tener mucho que ver la fuerza del flujo respecto del diámetro de su válvula. Entonces, si esto se altera, ¿qué es lo que va a pasar? Número uno, vamos a generar turbulencia. El flujo hablamos que es teóricamente laminar cuando hablamos de las venas y de las arterias, pero no cuando hablamos del corazón. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros reducimos el tamaño de una válvula? Vamos a aumentar la velocidad de flujo forzosamente, porque el corazón se va a ver obligado a incrementar su contractilidad para expulsar la sangre. Eso es directamente proporcional a la turbulencia que se genera. La viscosidad y la demás son constantes. Estamos cambiando el diámetro y la velocidad. Es lo que va a causar que sus trastornos valvulares empiecen a formar coágulos, porque es una de las principales complicaciones de las valvulopatías, la formación de coágulos. Y esto no solamente va a formar coágulos, sino que alrededor de los anillos valvulares van a empezar a depositarse coágulos también, ateromas y eventualmente cáncer. Ok, ahora una vez que las válvulas se van calcificando, ¿qué tenemos? Que va a aumentar la tensión de pared ventricular, y eso quiere decir que va a aumentar el consumo de oxígeno. Cuando el corazón se encuentra en condiciones de precarga y poscarga estables, cualquier modificación que nosotros hagamos en su trabajo va a compensarse con la contractilidad, y la contractilidad está pendiente de la curva de trabajo miocárdico. Cuando nosotros alteramos esto y lo sometemos a una presión mayor de la que debería, es decir, aumentamos la precarga, aumentamos la poscarga, esto poco a poco va a ir cediendo. El punto es que progresivamente el músculo cardíaco se va a ir adaptando. Es por esto que al inicio no va a dar ningún síntoma. De las aurículas ni hablemos, las aurículas no se contraen con fuerza, únicamente sirven para dar una patadita cuando estamos en estrés para pasar un volumen adicional de sangre. Pero a la larga, si nosotros por ejemplo cerramos la válvula mitral, la aurícula se va a ver obligada a trabajar adicionalmente. Y el problema del músculo auricular es que solo tiene una capa de músculo, entonces va a tender a dilatarse, ¿correcto? Y va a ser precisamente por la ley de Laplace, va a empezar a aumentar su diámetro. Y si eso pasa con las aurículas, eventualmente va a pasar lo mismo con los ventrículos. Va a caer la contractilidad y va a disminuir la capacidad de adaptación a los cambios que nosotros hagamos en el trabajo cardíaco. Eventualmente va a ir bajando o la precarga o va a aumentar la poscarga y ese corazón va a fallar. Entonces vamos a tener dos fenómenos, una sobrecarga de presión y una sobrecarga de volumen. La vía final de todo va a ser la caída progresiva de la fracción de eyección. La gran mayoría de los problemas valvulares no es como han visto en las clases de insuficiencia cardíaca, solo va a producir una falla cardíaca y normal. Tiene otro mecanismo, eso es la insuficiencia cardíaca. En este caso van a acabar siempre con una fracción reducida. Entonces, ¿cuál es el detalle? Y es otro dato que quiero que se acuerden. La presencia de insuficiencia cardíaca en un paciente con valvulopatías empeora mucho el pronóstico y reduce su sobrevida incluso a 2 años, dependiendo del caso. Entonces, no se olviden de eso. ¿Alguien tiene un trastorno valvular? Ok. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? El pronóstico no es nada bueno. Y dependiendo del problema valvular que presente, va a haber que operarlo o tratarlo. Ahora, respecto del diagnóstico, ustedes ya conocen la definición universal de insuficiencia cardíaca, y es más, hasta este momento, mientras hablamos de valvulopatías, seguimos hablando de insuficiencia cardíaca. Entonces, si la insuficiencia cardíaca, por definición, es una anomalía estructural o funcional que causa lo que hemos visto en la diapositiva anterior,
el aumento de presiones cardíacas y la disminución del gasto cardíaco de forma progresiva. Entonces, el solo hecho de tener una valvulopatía nos hace cursar con insuficiencia cardíaca. ¿Alguien quiere hablar? ¿Todo bien? ¿No sabe? ¿Tú? Nos llevaría a tener Es un factor de riesgo. Ok, está interesante ese punto de vista. ¿Qué más quiere opinar? Vale, con confianza, aquí nadie los va a cerrar, estamos aprendiendo todos. La respuesta ahí es que hay un punto gris en los conceptos que hay, porque estrictamente no es una insuficiencia cardíaca, pero si nos apegamos estrictamente a la definición, de alguna manera lo sería. Y el eje de la discusión es lo que ha dicho su compañero. Es un factor de riesgo. Ahora, ¿cuál es el problema de estas valvulopatías? Como ya han visto, tenemos un corazón sano. Ese corazón sano, ¿cómo rayos va a llegar a la UCI? Que es donde casi todos acaban. Tiene que haber factores de riesgo que van a hacer que estas válvulas poco a poco se vayan estrechando o teniendo un cierre anormal, por no decir incompleto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos pacientes poco a poco van a desarrollar una enfermedad severa, asintomática, por más de 20 años. Es lo más común. Aquí tienen precisamente una estenosis mitral, bien puede ser reumática, bien puede ser por esclerosis, no se ve muy bien por los patológicos. Y esta es una estenosis aórtica por la regla. Los pacientes pueden tener insuficiencia aórtica severa por mucho tiempo sin darse cuenta. Y es más, por los mecanismos que vieron antes. El corazón compensa hasta que se cansa. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un problema valvular, regularmente es en el área de emergencia, porque ya llegan con insuficiencia cardíaca clínica, un síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas, arritmias, principalmente la fibrilación auricular, que es la más común de todas ellas, muerte súbita en el caso de la estenosis aórtica, síndromes coronarios, nuevamente la estenosis aórtica, que casualmente es la que más mata y les estoy repitiendo cada dato para que se recuerden. también la endocarditis. Exactamente. Como les mencionaba, las válvulas se van erosionando poco a poco y conforme envejecen, cada vez es más complicado repararlas con el flujo de sangre que se quiere. El corazón se va endureciendo, el músculo cardíaco también se esclerosa, aumenta la grasa epicárdica, etc. ¿Y qué es lo que eventualmente va a pasar? Si el paciente tiene caries, por ejemplo, si el paciente tiene infecciones a repetición de vías respiratorias altas, ¿quién dice que no puede entrar un bichito a las válvulas cardíacas? Puede pasar. Y empiezan a infiltrar esas zonas que son ricas en áreas de fibrina, colesterol y hierro, que es sangre en exceso. ¿Qué más puede pedir una bacteria para poder crecer? Entonces, sea un estreptococo, sea un estafilococo, sea una bacteria típica, va a poder desarrollarse, va a generar un biofilm y eventualmente va a acabar generando vegetaciones a largo plazo. Esas son todas las causas por las que llegan los pacientes con valvulopatías a la emergencia. Y generalmente cuando llegan en ese estado ya es un poco difícil sacarlos de allí, precisamente porque hay un factor mecánico que el cual no es tan fácil de corregir. Los que tienen un infarto con insuficiencia cardíaca tienen la posibilidad, naturalmente con el monitoreo adecuado, de trombolizarlo o de pasarlo por cateterismo y solucionar el tema de la demanda de oxígeno, y eventualmente el paciente podría recuperarse bastante bien. ¿No? En el caso de esos pacientes no es tanto así, porque el factor es una constante. Y antes de operarlo, tienes que compensarlo. Y como van a ver más adelante, muchos de estos pacientes ya no agarran criterios para tratamiento quirúrgico. Ahora, imitando un poco los estadios de insuficiencia cardíaca, los problemas valvulares también tienen 4 estadios. Y uno de ellos es el riesgo. Estos pacientes nuevamente van a desarrollar factores de riesgo. Y la gran mayoría de ellos son anatómicos. Por ejemplo, la aorta bicúspide, otras infecciones respiratorias, para la fibra reumática. El envejecimiento también es un factor, la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión.
Todo eso puede favorecer la aparición de cualquier valvulopatía, porque nuevamente distorsionamos la arquitectura del corazón y aumentamos el juego de presiones entre las válvulas. En progresión, ya han desarrollado la valvulopatía y esta va a empezar a desarrollarse. Va a empezar como leve moderada, cuando no produce ni el más mínimo ruido. Y no va a producir síntomas, hasta que llegamos a un estadio C, donde ya vamos a dividirlo en dos grupos. Si es que tiene falla cardíaca por función de eyección reducida o preservada. Naturalmente, si tiene falla cardíaca por función de eyección reducida, su mortalidad es mucho mayor y su pronóstico es aún peor. Y finalmente, la D, severa, no hay nada que decir. Clínicamente avanzado. Precisamente, generalmente son los del grupo C2 y D los que pasan a cirugía valvular lo más antes posible. Ok, nuestro trabajo debería ser ubicar a estos pacientes antes de que lleguen a los estadios avanzados, ¿no? Idealmente, agarrarlos en la posición de riesgo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como médico de atención primaria? Que es lo primero que van a hacer ustedes, ¿no? Tienen que identificar los factores de riesgo de esos pacientes y antes de que digan algo, pues entiendan que la insuficiencia cardíaca nunca llega sola. O sea, no es que ustedes tienen un problema valvular y automáticamente se degeneró. Nosotros vamos acumulando golpes a lo largo de la vida. Entonces, si ustedes son fumadores, tienen diabetes o resistencia a la insulina en su defecto, hipertensos, tienen arritmias, estamos hipertensos de la fibrilación auricular, han pulsado con algún stroke en algún momento, han sufrido alguna coronariopatía, sea estable o aguda, pulsan con dislipidemias, que mire cuáles son las más frecuentes, hipertensión de dislipidemias, enfermedad renal crónica o EPO, eventualmente van a desarrollar esos problemas con mayor probabilidad. ¿Sí? Ahora, historia familiar cardiovascular. Sí, hay algunas familias que pueden tener grupos pues genéticamente predispuestos al desarrollo de valvulopatías. Hay grupos bastante aislados, pero existen. Comorbilidades, las que acaban de ver. La exploración de síntomas. Aquí es donde agarramos otro punto de vista, porque si nosotros esperamos aquellos síntomas, pues el paciente difícilmente va a estar en un estado temprano. Y finalmente el examen físico, y aquí viene una de las partes que probablemente más le gustan a todo el estudiante de semiología, porque también probablemente las odia, el tema de los soplos. Entonces va la pregunta que les dije al inicio: ¿todos los soplos cardíacos son valvulopatía? No. ¿Alguien puede decirme qué es un soplo cardíaco? ¿O cómo se produce? Para tener una idea de más o menos cuál es la concepción que tiene. Turbulencia. Ruido normal, turbulencia. ¿Una idea más? Una alteración en el ritmo cardíaco. Ok, entonces de por sí tenemos tres palabras clave que he dicho y que están muy bien. Uno, son ruidos anormales, no deberían estar. Y si están, deberíamos saber si es por una razón patológica o no tan patológica, ¿no? Existen soplos inocentes, sobre todo en los niños. Segundo, perdón, ¿qué dijiste? No había ido. Turbulencia. Efectivamente, lo que suena de los soplos no son las válvulas que se cierran, no son las válvulas que se abren, es el flujo turbulento que pasa y hace vibrar la pared ventricular. Entonces el corazón funciona como una pequeña caja de resonancia y sí, es cierto, en algunos casos, dependiendo de la calidad del soplo, a veces se produce en severidad, pero en más del 90% de casos no. Es más, tomando estas ideas en cuenta, se van a dar cuenta que es muy importante encontrarlos. Y es que en realidad, este es un dolor de cabeza que le ha dado apoyo a muchos clínicos por muchos años. ¿Qué tan importante es encontrar soplos en un paciente? Y la verdad es que hay una alta heterogeneidad, pero la sensibilidad es bastante alta. Está por debajo de lo que nosotros podríamos aceptar para establecerlo como un método de tamizaje, pero no es nada malo. 82% no está nada mal. Entonces, quiere decir que cualquiera de nosotros que haga una exploración cardiovascular podría encontrar en buena suma un problema cardíaco, si es que son lo suficientemente acuciosos, ¿no? Y el problema se repite acá. Es un reporte que se hizo, publicó en el British Medical Journal. Lo mismo, la sensibilidad variaba mucho y el índice de positividad también variaba bastante, pero sí entre 1 y 2, lo que quiere decir que
hay una buena probabilidad de que si ustedes encuentran un soplo cardíaco en un paciente adulto, este sea patológico, así no tenga síntomas. Nuevamente, por todo sitio, lo mismo que te dicen, pero varían los porcentajes. Y esta compararon entre médicos generales y cardiólogos entrenados y se dan cuenta que la sensibilidad no varía tanto. Entonces, clínicamente nosotros no vamos a encontrar problemas valvulares solamente auscultando, pero sí nos puede ayudar mucho a encontrarlos. Naturalmente la práctica tiene mucho que ver en la capacidad de encontrarlos, ¿no? Para poder diferenciarlos después si este soplo realmente amerita ser enviado al cardiólogo, ¿no? Esto más que nada es en los niños, pero en realidad también en mujeres jóvenes, adultos mayores podría presentarse, por lo mismo que les había dicho. Muchos pacientes adultos mayores que tienen cierto grado de rigidez paraventricular, y sí, va a sonar más. Y en el caso de las damas, pues tienen anemia por motivos que no tengo que explicar. Entonces sí, van a tener anemia, van a tener soplos también que pueden ser funcionales. Y tienen estas características, ¿no? Son suaves, suelen ser eyectivos y sistólicos, sin irradiaciones, y no se escuchan cambios en ninguna realidad de sus ruidos. Ni el R, ni el primer ruido, ni el segundo ruido se van a alterar. Es un soplidito que van a escuchar entre los dos, generalmente protosistólico, suele ser musical o suavecito. Y está asociado a otra condición que ustedes pueden observar. Entonces, generalmente ese soplo va a desaparecer en un lapso de semanas. Y si es un adulto mayor, probablemente nunca desaparezca, pero tal vez no traduzca en nada malo. A cambio, los que se traducen en enfermedad estructural tienen timbres anormales, o suelen ser con un timbre alto o muy grueso. Suelen asociarse a clics y galopes. Si ustedes escuchan un soplo y un tercer ruido, cuarto ruido, naturalmente va a insuficiencia cardíaca. Y es lo que está yendo mal allá. Puede o no ablandarse el segundo ruido. Entonces, si ustedes escuchan un soplo que no es sistólico, ya es patológico. Si es un soplo con un timbre muy agudo o fuerte, ese soplo ya no es normal. Igualmente, si escuchan cambios en la calidad del primer ruido y del segundo ruido, el soplo tampoco es normal. Y finalmente, si es que hay síntomas, ningún soplo es normal. Así que si ustedes se memorizan esto, van a poder salvarle la vida probablemente a alguien. Tanto así que la Sociedad Americana de Cardiología también describió sus criterios para derivar a un paciente al cardiólogo para que le haga una ecocardiografía transtorácica solo leyendo un soplo. Sí, es relevante. Efectivamente no sirve como tamizaje, pero ustedes reciben en consulta un paciente con un soplo y encontrándolo a tiempo, bien podrían ayudarle bastante, al menos a que se opere a tiempo, ¿no? Antes de que dependa de inotrópicos. Entonces, respecto del abordaje inicial, ya han visto que es importante la historia clínica y el examen físico. Claro que sí. Y lo que nos va a importar allá, uno, es la edad. Porque de acuerdo a la edad vamos a poder interpretar un poco más qué es lo que vamos a buscar en ellos. Si es que han tenido alguna operación valvular previa, así es. Una operación valvular previa te predispone a tener un trastorno valvular. Parece mentira, pero es cierto. Las válvulas se desgastan y se vencen y hay que cambiarlas más o menos en unos 15 años. Es por eso que en estos pacientes se mira mucho la calidad de vida y la esperanza de vida antes de operarlos. El que haber desarrollado endocarditis previa, si tienes un paciente que tuvo endocarditis y lo operas a ciegas, es muy probable que vuelva a ser endocarditis. Estas cosas tienen que evaluarse bastante bien antes. ¿Tuvo fiebre reumática? ¿Tiene alguna enfermedad cardiovascular agregada, sobre todo a la hipertensión y la dislipidemia, que han visto que es la más frecuente? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claro que sí, eso puede repercutir en la presión en la arteria pulmonar y la válvula tricúspide también. Hay enfermedades valvulares múltiples que tienen un abordaje también, y bueno, no vamos a tratar ahora porque es bastante más complejo, pero existen y también tienen que tratarse. Si han tenido infartos previos, una de las causas más frecuentes de valvulopatías agudas es el infarto, ¿sí o no? ¿Qué complicación mecánica conocen del infarto que puede causar una valvulopatía?
importante, pero no es lo que estamos operando. Una válvula. Ya, esa es una causa importante, ¿no? Una dilatación ventricular, que sí, en efecto va a distorsionar la estructura de la válvula y puede provocarla. Pero directamente, y lo que está reportado en todo el mundo, es los infartos que afectan al septo y el ápice, ¿no? Como el de este casito. Porque pueden bajarse uno de los músculos papilares. Si le baja un músculo papilar, bienvenida a insuficiencia aórtica aguda. Sí, insuficiencia aórtica aguda en un paciente con infarto reduce drásticamente la sobrevida como consecuencia mecánica. Naturalmente en ese momento no piensas en reparar la válvula, piensas en revascularizarla. Pero eventualmente vas a tener que trabajar con esa válvula tras la repercusión secundaria. Finalmente, los síntomas de falla cardíaca, van a ver que cada valvulopatía tiene su propia constelación de síntomas, pero todos van a caer en lo mismo como todo problema de insuficiencia cardíaca. Disnea, fatiga, ortopnia, vendopnia, síncope y dolor torácico. Y acá van a tener especial importancia los dos últimos, el síncope y el dolor torácico, y ya van a ver por qué. Ahora, de las partes semiológicas ya vimos ya. ¿Puede haber soplos patológicos? Sí, pero vamos a verlos un poquito. Pulsos alterados, si es que está muy avanzado. Hallazgos extracardíacos, sobre todo en insuficiencia aórtica. Y ya van a ver la cantidad de cosas que hay para ver allá. ¿Qué exámenes podemos pedirle a este paciente? Ustedes no son cardiólogos. ¿Qué es lo que pueden pedir? Un electrocardiograma, muy importante. ¿Qué más? Hasta que regrese, no se vaya hasta el Hospital de la Solidaridad, va a regresar. Pero yo sé. Fácil. También radiografía. Exacto, radiografía. Es lo primordial. ¿No? Entonces, en el EKG, ¿qué van a ver? Que más del 30% de veces un paciente que tenga insuficiencia cardíaca va a tener un electro normal, independientemente de lo que encuentre. Pero lo que más nos interesa encontrar en estos pacientes son arritmias, principalmente arritmias auriculares y principalmente fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque van a ver también más adelante que en algunas valvulopatías la primera manifestación que se va a observar es un proceso embólico. La gente se va a dar cuenta de que tiene un problema en las válvulas después de haber tenido un infarto cerebral. Sí, sí nos interesa. Y aparte también la anticoagulación y el tratamiento de esa arritmia va a repercutir un poco en el futuro de esa válvula. Claro que importa. Desviación de ejes, ya hablamos de eso. El músculo cardíaco va a empezar a engrosarse y luego a dilatarse. Eso va a provocar que la corriente pues, no se transmita de manera homogénea. Van a tener desviaciones de ejes, puede ser la derecha, puede ser la izquierda. Crecimientos auriculares. Todo eso se puede ver. Creo que ya también una clase de electro antes, me imagino. No tenía tantos ejemplos porque no me va a alcanzar más. Trastornos de conducción ventriculares de todo tipo. Y a nivel de lo que es la radiografía de tórax, lo que van a buscar es cardiomegalia esencialmente. Si el paciente tiene cardiomegalia, ya ganaron. Ahora, ya habría que ser un poco más acuciosos viendo allí qué tipo de cardiomegalia tienen, ¿no? Porque dependiendo de la disposición del corazón van a poder predecir si es el ventrículo derecho, si es el ventrículo izquierdo, si es la aurícula izquierda, si es la aurícula derecha, y en algunos casos incluso se van a poder ver hasta las válvulas. Entonces sí es importante la radiografía de tórax todavía. ¿Por qué? Porque es lo más costo-efectivo que tenemos y casi no existe un centro de salud que no tenga una máquina de rayos X. La excepción de los puestos es el 111 y 112 que pues todavía con el sistema de salud que avanza hacia atrás pues difícilmente lo funciona. Ok, ya cuando la mandamos al cardiólogo, ella va a hacer su ecocardiografía torácica, que es con lo que va a certificar, va a terminar de diagnosticar esa insuficiencia o esa estenosis valvular. Es la única manera de verlo, la ecocardiografía. Correcto, si un hospital no tiene ecocardiógrafo, le puedes pedir tomografía y demás. ¿Se puede buscar? Claro que sí, pero no vas a poder ver la parte funcional que es lo que te interesa. Porque lo que queremos ver es si es que hay más de una valvulopatía, si hay alguna otra anormalidad de estructura del corazón. No se olviden que el electrocardiograma únicamente ve problemas eléctricos, no les habla de problemas estructurales. ¿Puede correlacionarse en algunos casos? Claro que sí, sirve el electrocardiograma. Pero a la hora de ver de función, pues no nos da ningún dato preciso. Es como cuando nuevamente hablamos en otra clase, la tomografía diagnostica cáncer de pulmón, la respuesta es que no. Igual acá el electrocardiograma tiene problemas estructurales cardíacos, algunas veces sí. Pueden estar alteradas, pero es producto del estrés miocárdico. No van a superar tampoco los 3 a 5 veces el valor normal.
Y así los presenta, mándalo en la agencia de etiqueta. Pero sí pueden estar elevados los bimercados, ahorita vamos a hablar de eso. La función ventricular, lo que hablábamos tanto, ¿tiene o no tiene función de eyección deprimida? Sí, porque es un factor pronóstico de alta importancia. Anatomía valvular, nos interesa saber cuál de las válvulas está alterada, cuál es la disposición que tiene, y vegetación, es esclerosis, claro que sí nos importa, y no solamente se va a saber a partir de una ecocardiografía. Y finalmente los estudios hemodinámicos, que lo que van a hacer dentro de la ecocardiografía es determinar parámetros que nos permitan establecer el tipo de daño y la severidad, compromiso funcional y pronóstico de esos pacientes. Cuando hablamos de estenosis, hablamos de velocidad máxima transvalvular, gradiente medio transvalvular y áreas valvulares. Y si hablamos de restricciones de regurgitación o insuficiencia, hablamos de circunferencia de regurgitación, volumen de regurgitación y fracción regurgitada. Finalmente vamos a tener tres escenarios: un paciente asintomático, un paciente sintomático y un paciente que cree que es asintomático, ¿no? Y que cree que está bien. Lo que nos interesa saber de todos ellos es qué tan dañado está el corazón. Y para ello vamos a ver primero que nada lo que vieron en el ejemplo anterior, que son láminas de la misma Asociación Americana de Tórax. Fracción de eyección, diámetro de cavidades y si hay hipertensión pulmonar. Una contraindicación para la salida cardíaca es la hipertensión pulmonar severa. Quiere decir que si estos pacientes ya han llegado a comprometer todo el circuito cardíaco, lamentablemente no se van a poder operar, salvo acepten el alto riesgo de muerte, lo cual no todas las personas están dispuestas a aceptar. ¿Y qué tal si no me queda claro? ¿Qué tal si es un paciente, como mencionamos, que tiene muchas comorbilidades, no hace ejercicio físico, es abuelito, ¿no? Pues vamos a tener que hacer otros exámenes, porque probablemente en estos pacientes tenga fracción de eyección conservadas, sus cavidades probablemente no estén dilatadas en un rango patológico, y lo más probable es que tenga hipertensión pulmonar de grado leve a moderado, lo que dice probabilidad leve moderada en el programa, que lo que te dice es esencialmente no tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Pruebas de estrés, porque en el estrés nos vamos a dar cuenta de que muchos pacientes generan síntomas al inicio cuando están estresados, cuando no han dormido, cuando han caminado mucho, cuando han comido mucho. Estos pacientes nuevamente van a empezar a manifestar síntomas por cansancio. De ahí nos va a interesar ver fibrosis de pared y estrés global longitudinal en la pared miocárdica. Con eso nos va a permitir decir si es que este músculo está disfuncionando. Y finalmente, los biomarcadores como el BNP, que pueden salir o no salir alterados. Lamentablemente el BNP solo te sirve para descartar insuficiencia cardíaca en términos de congestión vascular, pero no te sirve como método diagnóstico. Así que nada más va a servir para usar su valor predictivo negativo en esas circunstancias. Puedes hacer una ecoestrés con dobutamina, puedes hacer una prueba de esfuerzo encaminadora, y a partir de allí incluso ya puede servir para una resonancia magnética. Claro, pero en este momento no son problemas. Solo la quieres que te llene así cuando le Entonces, justo como mencionaba su compañero, ¿y qué hay si el paciente sale con pruebas de estrés alteradas? Pues, si lamentablemente la ecocardiografía transtorácica no ha sido completamente contundente, tenemos que pasar a la ecografía transesofágica, que es mucho más sensible para problemas valvulares, principalmente de la válvula mitral. Y si después queremos ver repercusión directa en el músculo cardíaco y de las válvulas, porque no nos queda nada claro, hay veces que están en la zona gris todo el tiempo, tenemos la resonancia magnética funcional y tenemos el PET. Todo eso sirve. Eventualmente, muchos de estos pacientes van a requerir un cateterismo cardíaco, porque no sabemos el estado de sus coronarias, no sabemos el estado de viabilidad de su músculo cardíaco, y antes de operarlos, esto tiene que verse. El estrés de la cirugía corazón abierto no lo soportan todos los pacientes. Por sí ya se considera un riesgo cardiovascular alto, y con eso me refiero a que el paciente va a pasar a UCI inmediatamente después de la operación, lo cual conlleva siempre un riesgo. Ahora, encontramos una valvulopatía. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacerle seguimiento. Y en torno a esto, pues ya hay una norma técnica internacional que te dice más o menos cada cuánto tiempo y qué características tienes que observar en torno a las principales valvulopatías y ya conocemos, ¿no?
Principalmente la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la estenosis mitral y la regurgitación mitral. Ok, cuando hablamos de si había fibrilación auricular, nos importa mucho por temas de anticoagulación. Si bien es cierto que las guías de fibrilación auricular han cambiado recientemente, acá lo único que tienen que saber es si este paciente va a requerir o no anticoagularse teniendo fibrilación auricular. Y teniendo una valvulopatía, la recomendación siempre va a ser que sí. Si la valvulopatía es reumática, todavía se recomienda la anticoagulación con warfarina. Pero si el paciente tiene una valvulopatía no reumática, sino quiere decir esclerótica, o tiene una válvula pioprotésica, podemos intentar anticoagularlo con anticoagulantes. Bien, es la diferencia que va a haber. Ahora, ¿debemos intervenir? No siempre. Como se dan cuenta, la mortalidad por cada uno de los tipos de procedimientos de reemplazo valvular pues es muy variable y en realidad son bastante altos. Es por eso que se tiene que hacer una evaluación bastante extensiva de esos pacientes en desesperados, si no, no nos matando. Ok, en términos de manejo de cada una de esas valvulopatías, pues van a ver que estos pacientes tienen que pasar primero por una evaluación global, independientemente de la valvulopatía que tengan. Tienen que evaluar si es un problema primario o secundario, y dependiendo de lo que tengan y las comorbilidades que hayan adquirido, como valvulopatías atriales, con enfermedad del músculo atrial, enfermedad del músculo ventricular, va a tener que ser evaluado por un equipo cardiológico que le llaman los heart teams. Naturalmente en Estados Unidos solo y en otros países de Asia. Acá también en el INCOR tenemos. Y lo que van a hacer es, en torno a las evaluaciones que hemos visto, pues determinar qué operación o qué procedimiento debería ser el más apropiado para el paciente. Como les comentaba, todavía los reemplazos por vía endovascular no están estandarizados como tratamientos en primera línea, porque todavía no tenemos mucha evidencia en pacientes en mal pronóstico, que son la mayoría que tenemos, para los que todavía los reemplazos a corazón abierto siguen siendo la primera opción. Ahora, ¿importa mucho el tipo de válvula que le pongas? Sí, la verdad es que sí, porque son muy diferentes como van a ser. Las válvulas mecánicas van a tender a formar más trombos, quiere decir que van a requerir anticoagulación permanente. Y también el beneficio es que duran más. Ahora, si tú anticoagulas un paciente por mucho tiempo, ¿qué es lo que vas a adquirir? Riesgo de sangrado. Claro. Cosa que no va a tener las válvulas bioprostéticas. Son más amigables con el cuerpo, pero duran bastante menos. La desventaja. El cuerpo sigue reaccionando con lo que no es, pues, el propio cuerpo. ¿No? La ventaja es que no todos los pacientes van a requerir anticoagularse. No todos. Dependiendo mucho de su evaluación clínica, con fibrilación auricular si la tiene. Entonces, no es sangrado, o hay mucho menos sangrado. Y aparte, no van a requerir anticoagulación de por vida, sino por más de 3 meses. Esto es bueno. Entonces, cuando hablamos de estenosis aórtica, vamos a ver unos puntitos en particular, porque el resto ya se han dado cuenta que es muy difícil de detectar de un globo de pacientes. Pero lo que se atribuye más frecuente a la estenosis aórtica son el dolor anginoso y el síncope. Y aquí va una de las cosas que les dije antes, el esfuerzo es clave, porque estos pacientes muchas veces van a empezar a manifestar síntomas después de haber caminado mucho o incluso después de haber comido algo muy pesado. No sería raro que en algún momento hayan escuchado de algún abuelito o abuelita que después de comer su rico chifa estaba a punto de sacar su billetera para pagar y enterró el pico. No se murió, pero tuvo un desmayo. Lo llevan a la clínica, le sacan el electrocardiograma, le sacan todo y no ven nada. Ni siquiera tiene un soplo. Pues es muy probable que tenga algo de esto. Cuando uno come comidas muy pesadas, sí, el cuerpo aumenta su flujo sanguíneo, pero principalmente las vísceras, pero sí están en un estado hiperdinámico. A sus pacientes, claro que les puede chocar. Ahora, noten la frecuencia, 35% van a tener dolor anginoso, no necesariamente van a acabar en infarto, pero son pacientes que luego de correr media cuadra van a empezar a tener el olor típico que ustedes ya conocen, y eso llama la atención. Lo otro, si es que hay disnea, ya está avisando que hay falla cardíaca. Si falla cardíaca, son pacientes de mal pronóstico. Idealmente ese paciente debe operarse de inmediato. Idealmente. Un detalle que va más que nada para los pacientes jóvenes con estenosis aórtica, la muerte súbita. Varios pacientes que han sido deportistas y han fallecido en plena cancha, sea de fútbol, de vóley, de básquet, lo que sea, ha sido porque tenían o una miocarditis
cardiopatía hipertrófica que obstruye el tracto de salida, lo que se traduce en una estenosis subvalvular aórtica, o han tenido una valvulopatía aórtica congénita. Generalmente es una aorta bivalva o una aorta univalva. Eso eventualmente va produciendo los mismos síntomas que habíamos visto antes. Siendo tan joven y con una alteración estructural tan importante, el corazón empezará a sufrir hacia sus 20, 25 años. Y sí, la carga de muerte súbita de esta enfermedad todavía es bastante alta. Así que más o menos me entienden que esta es la valvulopatía más letal, entre comillas, en cuanto a lo que vimos en la canción. El soplo de esta estenosis aórtica, que es la más frecuente valvulopatía, nuevamente lo estoy diciendo, es un soplo de eyección. Porque estamos atravesando una válvula que está parcialmente cerrada. Correcto, estamos metiendo sangre a presión. Y es principalmente en el foco aórtico. Y ustedes tienen que tener bien mapeado más bien sus áreas de situación. Y la particularidad de este soplo es que cuando ya es de grado severo, puede irradiarse al cuello. Es por eso que el área de auscultación aórtica muchas veces la grafican como un círculo grande que se va hacia el cuello. Y es por esto. Y si se irradia al mismo tiempo la punta y el cuello, es un fenómeno que se llama fenómeno de Gallavardini, que es bastante patognomónico de la estenosis aórtica severa. El pulso, característicamente parvus et tarvus. Estamos hablando de una válvula que está a la salida del corazón. Quiere decir que es un pulso lento y bajito. Pero esto solamente se va a ver cuando es una estenosis severa, la moderada yendo para severa. Y el cambio que se va a presentar en el corazón principalmente va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y eventualmente esto va a causar también una dilatación de la aurícula izquierda, que va a causar la falla cardíaca y el mal pronóstico. Entonces ya van a tener dos fallas en una sola. Causas. Principalmente son valvulares, como pueden ver allá. Y en Estados Unidos y Europa lo describen como las causas congénitas como las más importantes, porque muchos de esos pacientes incluso se enteran que tenían válvula bicúspide a los 60 años. Sí, no necesariamente se van a morir a los 20 años por eso. De hecho, una válvula bicúspide puede hacerlos vivir como cualquier persona, pero eventualmente van a llegar a hacer esclerosis múltiples. Pero en nuestro medio, la valvulopatía reumática sigue siendo la más preponderante. Si hablamos del mundo entero, 16%. Y si hablamos del mundo entero, realmente, pues las causas degenerativas son las más frecuentes, 81.9%. Quiere decir que esta es una enfermedad más característicamente de los viejitos. ¿Correcto? Nuevamente, tratando de graficar un poco el soplo acá, lamentablemente no han cargado los ejemplos que descargué del ISMA, así que no tengo que no voy a poder poner los ruidos. Pero si se fijan, hablábamos de los soplos patológicos, hay un reforzamiento del primer ruido, claro que sí. Hay un clip protosistólico y estamos hablando de una alteración del cardiosonograma, ¿verdad? Y va a haber un soplo en diamante, mesosistólico. ¿Y cuál es la particularidad de esto? Que el soplo se vuelve cada vez más intenso y cada vez más tendiente a ser telesistólico, conforme más severa es la enfermedad. Se postula que es porque conforme va empeorando la estenosis, más presión tiene que hacer por más tiempo el corazón para eyectar más. Ahora, si tomamos en cuenta que el corazón se va a dilatar también, la sístole va a ser un poco más pronunciada, significando el tiempo de relatación. Ahora, ¿qué ocurre cuando es una estenosis subaórtica? ¿No? Como hablábamos de una cardiopatía de una estenosis aórtica no valvular precisamente, sino como el del deportista que tiene una cardiopatía aórtica. No va a haber un clic. Y probablemente el único ruido que dependa realmente de la válvula son los famosos clic eyectivos, que es precisamente cuando la válvula se abre. Ese chasquido sí viene de la válvula, con el soplo, ¿correcto? Ahora, ¿qué nos interesa con la valvulopatía, con la estenosis aórtica? La severidad. Ahí ya se dan cuenta que esta valvulopatía va empeorando año tras año. O sea, no es que, bueno, tiene un poco de estenosis aórtica, no hay problema, no va a pasar nada, hay que dejarlo y no más. No, hay que hacer un seguimiento cada cierto tiempo. Y esto va a depender un poco de la severidad que tenga. Si es severa y todavía no tiene características para operar, por algún motivo en particular, tiene que verlo cada 3 meses. Si es leve o moderado, cada 6 meses y ver cómo va deteriorándose. Porque si la caída supera los 0.3 centímetros, este paciente pues
está indicando que va a progresar demasiado rápido y va a fallecer si es que no se lo mira antes. Entonces, en atención a los síntomas que van a ver acá, más del 50% de los que ya tienen angina van a fallecer a los 5 años, la mayoría por problemas coronarios. El 50% de pacientes con síncope van a fallecer a los 3 años. Y el 50% de los que tienen disnea van a fallecer a los 2 años. Si más o menos me entendieron la secuencia de la diapositiva anterior, más o menos entendieron por qué. ¿Correcto? La cardiopatía coronaria te puede caer en cualquier momento. El síncope ya denuncia que hay un grado de obstrucción bastante fuerte o bastante severo. Y eventualmente la disnea ya dice que hay falla cardíaca. Ese paciente tiene 1 a 2 años de vida excepcionalmente. Y eso lo saben los libros. Ahora, porque esa es la repercusión precisamente que tiene la presión aórtica sobre el flujo coronario. Que la irrigación coronaria cae al momento de la sístole producto de la presión que se produce. Ahora, si nosotros incrementamos aún más y prolongamos aún más el tiempo de sístole y la presión aórtica, la irrigación endógena va a ser cada vez más eficiente. Y ahora imaginen eso en un corazón que ya está agrandado y que requiere más oxígeno. La probabilidad de que tengan angina producto de esto es bastante alta. Y eventualmente, si es que el paciente por algún motivo tiene algún ateroma, es decir, una placa no vulnerable, con el déficit de sangre puede llegar a ser un infarto. No necesariamente una enfermedad de trombo, pero sí. Ahora, cada valvulopatía tiene su clasificación de riesgo, pero de aquí lo que más nos interesa sobre la valvulopatía reumática, la valvulopatía aórtica, la estenosis aórtica, es que todas requieren tratamiento quirúrgico. La pregunta es, ¿antes o después? Y para eso tenemos que ver esas cositas. Si el paciente tiene una fracción de eyección menor a 50%, ese paciente debe ser operado de inmediato, o en lo menor tiempo posible. Si se hace la calcificación severa de las válvulas, si tienen las unidades, el incremento en la velocidad transaórtica es superior a 0.3 metros por segundo por año. La que habíamos visto. Estenosis aórtica severa con gradiente transaórtica mayor a 5.5 metros por segundo, con una presión media mayor a 65, mayor a 60. Esos pacientes están indicando que la oclusión es subtotal. Y eventualmente, si es que hay falla del ventrículo izquierdo, pues está avisando de que tiene muy poco tiempo de vida. Igualmente, si el paciente no tiene síntomas pese a tener estenosis aórtica y ustedes con una prueba de esfuerzo, o sea que le ponen dobutamina, le ponen en la caminadora, entre otras cosas, y notan que empieza a hacer síntomas, el paciente es candidato a operación. Y finalmente, si tiene hipertensión pulmonar severa, con mucho riesgo, puede también operarse. Y debería hacerse lo más antes posible. Entonces, el algoritmo de la Asociación Americana de Tórax es muy contundente. ¿Tiene síntomas? No tiene síntomas. Si tiene síntomas y tiene los cosas que hemos visto, velocidad máxima más de 4, presión media más de 40, pasa a reemplazo valvular. Si no tiene esto, pero tiene fracción de eyección menor a 50, pasa a reemplazo valvular. Y si no, seguimos buscando cosas para poder meter la sala de operación. Área valvular menor a 0.6, o sea, severa, sí, pasa a reemplazo valvular. Y si no tiene síntomas, específicamente lo mismo, le buscamos cualquier excusa para meter la sala de operación lo antes posible. Tiene fracción de eyección disminuida, tiene alguna antecedente de cirugía cardíaca, se observa alguna alteración en la ecografía transtorácica, la ecografía transtorácica, cambios en la velocidad máxima transvalvular, todo eso va a tener que ver. Ahora, cuando el paciente es sintomático y es relativamente joven, es candidato a hacerse tanto por cateterismo como por cirugía abierta. Pero si el paciente no es sintomático y presenta alteraciones funcionales importantes, todavía la recomendación sigue siendo la cirugía de corazón abierto. Y esto ya tiene que ver un poco con la selección del procedimiento que se le hace al paciente, ¿no? Va a depender mucho. El paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo de morir. Para eso tenemos escalas distintas. Tenemos el STS, tenemos el EWSCO, etc. Y esto va a predecir qué tanta calidad de vida tiene el paciente, qué tanto puede invertir en este paciente. Si tiene más de un año de probabilidad de sobrevivir, pasa directamente a terapia endovascular, al menos en este algoritmo. Y si no tiene características, el paciente tiene muchas complicaciones, lamentablemente va a pasar a cuidados paliativos. Y ahí viene otro algoritmo para definir si es candidato a una válvula bioprotésica o una válvula mecánica. No es que yo quiero esta, yo quiero la otra, se presentan las opciones en todas las características del paciente. Ok, la insuficiencia óptima. Este es bastante menos frecuente, en realidad creo que es la tercera valvulopatía.
se va a caracterizar precisamente por la incapacidad de la válvula aórtica de contener el reflujo sanguíneo procedente de la aorta. ¿Y esto qué va a pasar? Una sobrecarga volumétrica en el ventrículo izquierdo y reflujo. Entonces el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo va a comenzar a dilatarse. ¿Qué es lo que va a producir? También puede producir dolor anginoso. Porque producto del reflujo, pues la irrigación coronaria tampoco va a ser muy satisfactoria. Y es un paciente que va a presentar disnea con más facilidad. El problema de las insuficiencias no es tanto la presión que ejerce el ventrículo, sino la disminución del volumen sistólico. Entonces, esto va a producir un atoramiento de sangre hacia atrás. Y eventualmente va a producir disnea como primer síntoma, si no tenga edema agudo de pulmón. El soplo, a diferencia de la insuficiencia de la estenosis aórtica, es protomesodiastólico, y el soplo más característico es el soplo de Austin Free. Es un soplo sistólico que se presenta entre la mesodiástole y la telediástole. Esto ya es prácticamente de clínicos antiguos. Nosotros casi no nos esforzamos en encontrar específicamente esos soplos porque es bastante difícil. El pulso, a comparación, va a ser alpus excederis, todo lo contrario de la estenosis aórtica. Porque en este caso tenemos una válvula aórtica que está abierta todo el tiempo. Lo que quiere decir que va a haber un remanso telediastólico del ventrículo izquierdo, va a empujar cada vez más volumen, parte de él va a regresar, pero la presión del ventrículo izquierdo va a pasar libre directamente a la aorta. Entonces, ¿qué va a transmitir? Una onda de pulso alta, rápida y de rápida ascensión, también llamado pulso en martillo de agua. Y en casos de que haya doble lesión aórtica, o sea que tenga insuficiencia, tenga estenosis al mismo tiempo que evidentemente delgado, puede presentar un pulso de dos cabezas o un pulso hemisférico. Entre las causas, muy parecido, reumáticas, envejecimiento, y acá tienen mucha importancia las enfermedades del tejido conectivo, principalmente Marfan, Ehlers-Danlos, génesis imperfecta y demás. Disección aórtica y vasculitis. La distribución de edad de la insuficiencia aórtica es un tanto distinta. Ahora, ¿qué es lo que nos piden con estos pacientes? Que si encontramos un paciente con insuficiencia aórtica, le revisemos bien otras condiciones, porque hay casi 50% de ellos que tienen algún problema degenerativo en la aorta ascendente, y generalmente son de hábito marfanoide. Muchos de los pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de Marfan o alguna colagenopatía van a pasar eventualmente a seguimiento precisamente para ver sus válvulas aórticas, ¿no? Y así es lo que hayamos visto. Otros signos semiológicos son un montón. Bueno, eso como curiosidad porque en realidad no tienen ya tanta relevancia, aunque sí, si tienen mucha suerte pueden llegar a ver alguno de ellos. El problema de la insuficiencia aórtica es, uno, es menos sintomática que la estenosis aórtica. Por ende, va a llegar a insuficiencia cardíaca mucho más antes. Y si ustedes se dan cuenta, mientras más severa la valvulopatía, mayor mortalidad. E igualmente, mientras más sintomática sea la falla cardíaca, mayor mortalidad. Estos pacientes no son tan urgentes para operar como las estenosis aórticas. Es más, tenemos cierta tolerancia. Es un paciente de grado de C1 hasta C2 con contraindicaciones para operar. Puede optarse por tratamiento médico si es que la fracción de eyección es igual o mayor a 5%. Lo que nos importa en la insuficiencia aórtica es que no haya depresión de la fracción de eyección. Si tiene una fracción de eyección conservada, podemos retrasar el tratamiento quirúrgico un tiempo, con el respectivo seguimiento. Caso contrario, tiene que pasar a cirugía. Y el propósito de este tratamiento, más allá de controlar la insuficiencia cardíaca con los protocolos que ya han visto en la clase anterior, es la reducción del estrés hepático. Lo que vamos a buscar son medicamentos que disminuyan la frecuencia cardíaca excesiva. Nuevamente, el protocolo es muy parecido. Como habíamos mencionado, los pacientes principalmente van a tener tratamiento médico, pero si estos pacientes ya reúnen ciertos criterios de riesgo, ¿no? Diámetro de la vena cava mayor a 0.6, flujo reverso, etcétera. Esos pacientes van a ser candidatos a reemplazo valvular. Si el paciente está en estadio D, es decir, que tiene insuficiencia cardíaca clínica y tiene una insuficiencia severa, va a pasar de inmediato a reemplazo valvular, no hay nada que explicar ahí. Pero si está en estadio C, nos importa mucho la fracción de eyección. Si es conservadora, pero si es deprimida, no va a esperar. Si tiene antecedentes de cirugía cardíaca, no va a esperar. Pero si el paciente tiene fracción de eyección conservada, el paciente no tiene prioridad por operarse, a veces también se considera la preferencia del paciente, puede retrasar su tiempo. Entonces no se olviden de eso,
La estenosis aórtica es quirúrgica 100%. Insuficiencia aórtica, si es que el paciente no tiene depresión de la función ventricular izquierda, puede aguantar con tratamiento médico. De la estenosis mitral, fiebre reumática, la mayoría de ellas, en nuestro medio sobre todo. Y el resto van a ser por clasificación del anillo valvular, principalmente en abuelitos. ¿Qué es lo que nos importa con la estenosis mitral? La dilatación del aurículo izquierdo, lo que se va a traducir en una cosa, más fibrilación auricular. Y estos son precisamente los que a veces debutan con un stroke. Síntomas asociados a la estenosis mitral, principalmente disnea y palpitaciones, el flujo retrógrado de la circulación pulmonar. Y lo más característico por encima de todo es la fatiga y el edema pulmonar. Antiguamente se describía que podía llevar incluso edema pulmonar. Correcto. Y las arritmias auriculares, que son los síntomas más característicos de asociación a esta valvulopatía. La fibrilación auricular por encima de todo y el flúter auricular. Soplo diastólico, a diferencia de los problemas aóricos. El refuerzo primer ruido y puede presentarse a largo plazo un refuerzo del segundo ruido. Y en el caso de que sea muy severo el problema, ya esto por causa de la circulación retrógrada que se produce, que hemos comentado, va a producir una insuficiencia pulmonar funcional concomitante. Entonces van a escuchar un soplo en dos tiempos, soplo sistólico, que es más conocido como el soplo de Graham-Still. ¿Nos importa el área valvular? Claro que sí, nos importa, igual que el estenosis aórtica. Pero en este caso podemos tener un poquito más de paciencia. Nos hacen muchas más evaluaciones y con estenosis aórtica. El riesgo de mortalidad que no es muy alto. Igualmente, tenemos una clasificación clínica de riesgo. Casi todo basado en parámetros ecocardiográficos. Y ocurre lo mismo que en la insuficiencia aórtica. Si el paciente está en estadio B, C, el paciente puede resistir con tratamiento médico. Y aquí nos importa mucho ver también la fracción de eyección. Si la fracción de eyección es conservada, va muy bien. Si el paciente tiene fracción de eyección reducida, el riesgo de mortalidad es mayor y lo que te recomienda la guía es apegarte a todo el esquema de tratamiento de insuficiencia cardíaca con reducida. No hay ningún problema. Si es que tenemos una estenosis aórtica mitral importante, se recomienda anticoagular siempre. Sacan sus chats bajas, sacan sus criterios de evaluación, pero si es reumática, siempre warfarin, no se olviden. Si la estenosis es moderada, severa, al momento de brindar el tratamiento para su fibrilación auricular, no podemos usar antiarrítmicos que funcionan bien. No propafenona, no nibutinil. Nuevamente, todos los cuadros para la selección de tratamiento quirúrgico. Si el paciente es severo, clínico avanzado, con alta carga sintomática, va a pasar a cirugía abierta. Pero si no, se puede recurrir a una comiscurotomía. Es la variedad que tiene. El procedimiento histórico aún sigue. El ahora se puede hacer todavía con abordajes endovasculares, no necesariamente ya a corazón abierto. Y finalmente la insuficiencia mitral. El estado de carga aumentada, poscarga disminuida que produce se va a traducir en dos cosas: fatiga y asfixia. ¿Cuál es el problema de la insuficiencia mitral? Que al momento de hacer la sístole, buena parte del volumen sistólico va a refluir hacia la aurícula. La va a dilatar también, esta valvulopatía también se asocia bastante a fibrilación auricular. Pero el problema que va a generar esto son los síntomas de bajo gasto cardíaco. Por eso el síntoma que va a ser primero es fatiga y en algunos casos incluso edema. No tanto disnea, no tanto dolor parásito, no tanto palpitaciones. No se olviden de eso, insuficiencia mitral es más fatiga que otra cosa. La mortalidad es bastante elevada, aunque no lo parezca, casi un 5% anual. Y el problema de esto es que causa muchas valvulopatías retrógradas, porque rápidamente repercute en la circulación pulmonar. Es una patología que rápidamente puede hacer compromiso tricuspidio pulmonar producto del flujo retrógrado. Causas, las agudas son las más importantes, y la que habíamos mencionado: el infarto de miocardio con ruptura de músculos papilares y la endocarditis infecciosa. En el caso de pacientes crónicos, la gran mayoría en nuestro país han tenido fiebre reumática en algún momento de su vida, y el resto en su mayoría o tienen prolapso o degeneración mixomatosa de la válvula. ¿Correcto? Para causas secundarias, la cardiopatía dilatada, lo que mencionaban que también bien podría ser secundario a un trastorno ventricular. Perdón, a una dilatación ventricular. Aquí en la gráfica del soplo.
y la clasificación clínica de la insuficiencia mitral. En estos casos, pues es parecido a la estenosis aórtica. Como han visto, es una valvulopatía de alta mortalidad. Por ende, no hay tratamiento médico que haya permitido una buena sobrevida para estos pacientes. Lo que se va a recomendar siempre es cirugía, sea valvulotomía, pero sea con musculotomía o sea reemplazo valvular. Sin embargo, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca avanzada, pues tratamiento médico. Lo mismo. Abordaje transcatéter, cirugía vía. Y en el caso de que sea secundaria, pues esencialmente tenemos que ver la falla, la fracción de eyección. Disminuida, cirugía. Si está conservada, pasa a cirugía porque va a tolerar la operación. Si tiene fracción de eyección reducida, ¿vale? Probablemente de las derechas la única que nos interesa ahorita es la insuficiencia cardíaca. Más del 85% funcional. 20% primario tiene que ver luego de las causas, la gran mayoría son congénitas. Y cuando hablamos de secundarias, principalmente es hipertensión. Igualmente, el algoritmo de tratamiento, con revisar la plataforma, no es tan importante. Y nada más como menciones honrosas, la estenosis endospidia, la estenosis pulmonar y la insuficiencia valvular. Más que nada para que no nos pase la mano. La mención en el adulto no es tan grave trombótica. Igual, esencialmente es eso. No se olviden de las características clínicas. Al menos personalmente yo es lo que me voy a hablar. El resto es para su trabajo. ¿Alguna duda? La parte de tratamiento siempre es la más hostigosa. Son un montón de algoritmos más que nada aquí. Y casi todos se la nada, todo bien, todo correcto.